Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la unidad de graduados le damos la bienvenida al primer encuentro del taller que versa sobre estrategias discursivas y argumentación jurídica. Bueno, en esta oportunidad este taller va a estar dirigido por Muñoz Rossi Marcollago, quien es abogado, investigador y docente, y también por Julio Pinto, que es docente, investigador y politólogo por la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez también, este taller va a estar dirigido por el Grupo de Investigación en Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como así también por la Comisión Mario Bunge sobre Estrategias Discursivas y Argumentación Jurídica del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Por supuesto que agradecemos, ¿sí? Primero a todos por la participación, y en especial a quienes van a ser los expositores de este taller, por la entrega, por el tiempo y por la dedicación. Desde Unidad de Graduados le decíamos que este taller sea muy fructífero, que lo aprovechen y sobre todo que también se puedan sacar las dudas y que puedan seguir incrementando sus conocimientos. Nada más por decir, solo sí, los que les voy a aclarar son dos cuestiones importantes. La primera es respecto a lo que va a ser la planilla de asistencia para que cuando culmine este taller, acuérdense que vamos a tener un encuentro hoy y un encuentro el miércoles de la semana que viene, puedan sí tener su certificado. Por lo tanto, yo en el transcurso de lo que dure el taller les voy a estar remitiendo, ¿sí?, por el chat de Zoom, el link en el cual van a poder acceder a la planilla de asistencia y completarla. Cualquier cuestión, ¿sí?, que se suscite, me lo hacen saber y yo los voy a ir ayudando. Y respecto, sí, a la dinámica del taller, ya lo hablamos con ambos expositores y llegamos al acuerdo, ¿sí?, en que ustedes van a poder hacer las intervenciones que consideren pertinentes durante el transcurso del taller, ¿sí?, solamente activando su micrófono y, bueno, diciéndola obviamente en voz alta. Si hay alguno que por alguna cuestión no puede activar el micrófono o lo que sea, la ponen por chat y yo sí me voy a encargar de decirla en voz alta para todos, así todos toman conocimiento. Pero bueno, intentemos, ¿sí? Por más de que, digamos, dependa de cada uno, la activación del micrófono, hacerlo de forma ordenada, para que también se pueda entender primero la consulta, intervención o lo que fuere, y también para no empezar a superponernos entre todos. Bueno, sin más nada por decir, espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Sofía, y de esta manera comenzamos. Obviamente, primero agradeciendo a la unidad de graduados este espacio y Sofía en representación de todos aquellos con los que estuvimos gestionando este taller, desde ya muy agradecidos. Después contanos, Sofi, queda grabado este encuentro para que después también tengan acceso los que posteriormente no pudieron, a dónde se pueden dirigir, si hay alguna Sí, por posibilidad. supuesto. Bien. Sí, por supuesto. En este momento ya se está grabando, sí, se va a grabar, se está subiendo a la nube y nosotros después nos encargamos, ni bien termina este taller, de subirlo, sí, al canal de YouTube, sí, que es Unidad de Graduados, y ahí se encuentran todas las capacitaciones, talleres, charlas que se vienen llevando desde hace un montón. Así que para el que no haya podido estar presente, por cuestiones de tecnología, horarios o lo que fuere, va a tener, digamos, la posibilidad de poder acceder tranquilamente y poder verlo, o el que esté acá presente y, no sé, se haya quedado con algo en el tintero y quiera volver a repasar, también lo va a poder hacer. Impecable. Bueno, fantástico. Esto es la tecnología. El siglo XXI ha llegado finalmente, aquí nos encontramos, unas 52 personas, algunos que saludan por el chat, iremos leyendo en la medida que podamos ir viéndolo. Yo en realidad, además de agradecer la unidad de graduados, también agradezco a todos ustedes. Estamos ante 52 personas, no es poco, pero también hay una gran persona hoy acompañándome, o yo acompañándolo a él, o hace tiempo que nos acompañamos mutuamente, que es Julio Pinto, que es politólogo,
que es teólogo y además un estudiante de la filosofía, y hoy nos acompaña también, que integra el grupo, como decía Sofía, que desarrolla hoy este encuentro, que es el grupo de argumentación jurídica, dirigido por Leonardo Perecegui de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y una comisión que denominamos Mario Bunge, en honor al gran físico y filósofo Mario Bunge, argentino radicado en Canadá, que nos dejó hace relativamente poco, y es una comisión en el marco de las comisiones profesionales del Colegio de Abogados de Mar del Plata sobre estrategias discursivas y argumentación jurídica. Sobre estas cuestiones generales sobre la argumentación es donde Julio va a desarrollar toda la clase del día de hoy. La misma voy a continuarla yo con lo que es argumentación específicamente en lo jurídico, y para no agobiarlos vamos a continuar con lo que es argumentación específicamente jurídica la semana que viene y las cuestiones prácticas. Pero bueno, agradecer a la gente de Unidad de Graduados, de la comisión y del grupo de investigación que están presentes, y a Julio, a quien cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. No podemos hacer otra cosa más que agradecer en medio de esta situación que se está viviendo, el hecho de poder igualmente reunirnos a través de los medios que tenemos, como el Zoom, y a través de las puertas que abre tanto la universidad como la unidad de graduados. Estar más que agradecido, y agradecidos también con la participación de cada uno de ustedes. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. ¿Puedo compartir pantalla? Eso no había consultado, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Voy a compartir una pantalla y ahora brevemente la sacaría. Bueno, como vemos en el gráfico, es un taller virtual sobre estrategias discursivas y argumentación jurídica. Va a haber cosas un tanto prácticas en la parte de estrategias discursivas, y básicamente el centro está, y es lo que nuclea a todas las personas que están aquí presentes, el tema de la argumentación jurídica. Pero para el tema de la argumentación jurídica, primeramente vamos a hacer un hincapié en la argumentación en sí, ¿sí? Un pantallazo general sobre algunos tips, donde vamos a poder ver puntos negativos y también proponer puntos positivos para poder llegar a tener una argumentación correcta, y luego de esta argumentación también una argumentación jurídica. En este caso, Marco se va a centrar un tanto más en la argumentación jurídica. Haciendo un ejercicio, ¿qué pasaría si en este momento yo digo, bueno, de las medidas que tenemos dentro del DISPO, ¿sí? o el ASPO, o según lo que se prevé, estamos cumpliendo el distanciamiento social de tener más de 1,5 metros ahora de distancia, ¿sí? Pero tenemos que seguir cumpliendo aquellas cosas que no son necesarias y que nos han sido prevenidas, así que por favor pongámonos los barbijos, utilicemos el alcohol y pongámonos el alcohol en este momento para poder tener una mejor prevención. ¿Ustedes qué opinarían acerca de esto? ¿Tienen alguna opinión acerca de esto que pudieran decir? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo lo verían? El que quiera participar puede hacerlo abiertamente, si no, proseguimos ante una negativa. Yo diría que depende. ¿De qué dependería? Depende si queremos concientizar, depende de cuántas personas hay en la sala donde nosotros estamos tomando la clase de hoy, tomando la charla de hoy. Depende de diversos factores que se dan en general, y que bueno, por ese motivo digo que no estaría ni bien ni mal. O sea, todo depende del factor. Muy bien, Marcela, gracias por el aporte. También Nada. Fernando Llamazares,
que es innecesario. Es su propuesta, ¿no? No sé si hay alguna otra propuesta acerca de esto. Y la verdad que hay que considerar si hay más personas alrededor o no. Si usted está solo ahí, es innecesario. Ahora, si, por ejemplo, en el entorno donde está hay otras personas, depende, bueno, actualmente acaban de decir que también hay que usarlo estando dentro de nuestras casas, así que en ese caso, si tenemos en cuenta esto que acaban de pedir, sí sería necesario. Muy bien, muy bien. Hay muchos elementos que se han puesto y casi de forma natural en lo que acabamos de hacer, pero cada una de las personas que ha participado ha dado un argumento del por qué lo usaría o no lo usaría y el por qué lo tendríamos que utilizar. Entonces, yendo de lo más chiquitito hacia lo más grande, podemos observar que es inherente en nuestro desarrollo cotidiano el hecho de que estemos argumentando el por qué hacemos algo o el por qué no lo hacemos, ¿sí? Desde las cosas más básicas hasta las cosas más complejas, que no por eso son problemáticas, sino que son complejas. Si nosotros podemos ir hacia las definiciones en este sentido, nosotros vamos a ir, supongamos, en definiciones de la Real Academia Española, vemos que un argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Entonces, cada persona ha dado un argumento. Empezamos a entrar en una argumentación. Luego encontramos dentro de la palabra argumento una palabra muy interesante que es la palabra convencer. Y convencer encontramos una definición también que tiene dos definiciones que dice incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Ya ahí estaría más involucrado el hacer que otro haga determinada cosa o convencerlo de alguna cosa y probar de manera que racionalmente no se puede negar. Y esto lo encontramos muy vinculado con persuadir. Y persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Y si a todo esto nosotros les damos el carácter jurídico, podemos decir que también atañe al derecho o se ajusta a él. Esto que nosotros vemos aquí, me parece que se me ha desconectado la cámara, me parece, ¿no? Sí, me quedé como tildado. Bueno, ahí lo resolveré. Se me escucha bien igualmente, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Si nosotros vemos en este sentido las definiciones que nosotros acabamos de dar, podemos analizar, a ver si puedo con esta cámara. Sí. Ahí va. Pondré esta cámara, es una cámara diferente, pero por lo menos se ve. Bueno, nosotros podemos ver en este sentido que la argumentación es algo que nosotros la podemos considerar, podemos utilizarla y a través de la utilización de la argumentación podemos convencer, persuadir, mover a las otras personas a cambiar la posición o también su accionar, porque los pensamientos se traducen en ideas. En ese sentido, también nosotros podemos hacer eso de la misma forma. Para esto nosotros vamos a ver algunos casos que son, podemos decir, más positivos o menos positivos. Para ver ejemplificarlo, lo ejemplificamos en varios ámbitos. El tipo de ámbito que nosotros lo podemos ejemplificar más cotidianamente el tema de la argumentación es en el ámbito político. Aquí vemos, si ustedes recordarán, el debate que se dio en el 2019 con la presentación oficial de los que iban a ser representantes de aquellas posiciones o oposiciones o aquellos que iban a ser candidatos a presidente, ¿sí? Bueno, dejémoslos ahí porque podríamos opinar un montón de cosas y tendríamos que argumentar cada una. Pero uno esperaría que en un debate de este tipo, donde se da la posibilidad para dar un argumento, el argumento acá es muy interesante, que lo van a ver con lo que va a explicar Marco,
que cada ámbito tiene un lenguaje y tiene una persona receptora, hacia quién se le está dando el argumento, ¿sí? En este sentido, las personas que estaban, los televidentes y todas las personas que estaban mirando, eran las que estaban siendo receptivas de estos argumentos. Hemos visto que podían haber utilizado el argumento explicando cuáles eran sus propuestas, explicando qué era lo que iban a hacer y por qué sería interesante la votación. Pero, sin embargo, hemos visto que tanto en este como en este otro debate también podemos ver, que es el de Biden y Trump, podemos ver que cuando se dan este tipo de debate que son de carácter político, lo que se utiliza más es un cruce de contraargumentos y embestir a la otra persona, ¿no? Ir a embestir a la otra persona y tratar de ir contra el argumento que dijo. Entonces hay alguien que habla y entonces otra persona le sale el cruce y después se sale el cruce de lo que se salió el cruce. En este sentido, en el carácter político y en el carácter cotidiano que nosotros tenemos, muchas veces la argumentación no termina siendo un argumento, sino que termina siendo un contraargumento, ¿sí? Que está bien que sea un contraargumento, pero ¿cuál sería el foco de la argumentación que se estaría utilizando? Hay otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito académico. Se dio aproximadamente hace 2 años, se llamó el debate del siglo, no sé si llegó a sus alcances, pero se le llamó así, y es el debate que se dio entre Peterson y Zizek en el ámbito académico, un tanto más filosófico, acerca de, como vemos ahí, felicidad, capitalismo versus marxismo, ¿no? Igual fue en un tono más amigable, pero más allá de que se dio en un tono más amigable, se dio una especie de debate donde no hay una racionalización o un tratar de convencerse, una charla, sino que es una argumentación como para sostener la postura de cada una de las personas. Y este es el ámbito que más nos competiría ahora, que es el ámbito jurídico. En este ámbito jurídico, las características de los otros ámbitos son totalmente distintas en algunas características que tiene particulares, pero en otras son muy parecidas. Así que para poder llegar hacia ese embudo vamos a poder ver 2 materiales que vamos a estar analizando. El primero es lo que seguramente más de uno de ustedes conoce, que es la pirámide de argumentación de Paul Graham, ¿sí? Y la segunda es un texto de Ricardo Magliandi, una persona que ha sido bastante reconocida en la facultad, tanto de aquí de la Universidad de Mar del Plata, en Humanidades, en Filosofía particularmente, y también en diferentes universidades porque ha hecho una carrera bastante interesante, ¿sí? En esta pirámide de la argumentación de Paul Graham podemos decir que Paul Graham, en cierto sentido, su formación es de programador informático y ensayista. No estaría tanto en los alcances filosóficos, tampoco jurídicos, pero él propone un texto que escribe en el 2008 que se llama Cómo estar en desacuerdo, o se puede traducir también Cómo discrepar, ¿sí? Y tiene algunos elementos que son muy llamativos e interesantes, como por ejemplo el hecho de considerar que todo aquel desacuerdo, aquella discrepancia se da como un acto social, porque si no hubiera una sociedad inmersa y unas relaciones interpersonales, no habría tal discrepancia. Y para que haya discrepancia tiene que haber diferentes teorías o diferentes propuestas, porque si no habría acuerdo. Entonces podríamos decir que el consenso que podemos llegar a lograr se formaría dentro del disenso. Aquí nosotros vemos la pirámide y vemos que tiene un nivel de racionalidad en el costado derecho que dice que desciende o que asciende. Cuanto más abajo es menor y cuanto más arriba es mayor el grado de poder utilizar la argumentación como elemento potable, ¿sí? Nosotros vemos, el que quiera abordar un poco más a Paul Graham, puede encontrar, tiene una página en español que es de él, que es paulgraham.com, y también hay otra que es paulgraham.es, ¿sí? Nosotros vemos que se comienza desde la base de la pirámide y arranca con el punto 0. Fijémonos que no pone un punto 1,
arranca con un punto cero. Entiende Paul Graham que ni siquiera es un punto donde arrancar una argumentación o una discrepancia, sino que directamente no entraría en la categoría, pero igual está puesta, y es el insulto. El insulto es algo que descalifica en el medio de una argumentación, en el medio de una discusión. Dicho sea de paso, antes de que se moderara mejor el debate entre Trump y Biden, hubieron muchos exabruptos, hubieron muchas situaciones que fueron bastante conflictivas para personas que en el ámbito internacional reconocidas, en un ámbito que es político y en un ámbito que iba a ser de mucha influencia, uno esperaría otro tipo de argumentación, ¿no? Pero se arranca muchas veces por el tema del insulto. Ahí dice, suena como eres un idiota. Y uno diría, uno no pasa por la vida diciendo que es un idiota. Hay algunas personas que sí, que salen en la televisión y se acusan a la otra persona de ser idiota. Pero también se acusa a otra persona de ser ignorante, de que tiene que ir a estudiar, que tiene que ir a leer esto o aquello, ¿sí? Y también se entra en algún tipo de otro tipo de ataque, como por ejemplo, sos un gorila, sos un zurdo, sos un abolicionista, sos un garantista, más en el ámbito que estamos hablando ahora, ¿no? Y este carácter que nosotros vamos a ver hasta el punto 2, ¿sí? En el punto 3 cuando arranca la contradicción ya es diferente, pero aquí los tres primeros atacan a la persona, no estarían atacando el argumento. Entonces, cuando vemos dos personas que están tratando de intercambiar conceptos y de llegar a lograr un argumento, y vemos que la otra persona, en vez de ir hacia el argumento, va hacia la persona y le dice, no, con vos no se puede hablar porque sos tal cosa, ahí vemos una carencia muy grande de argumentación y vemos que académicamente eso no tendría que existir, ¿sí? Sin embargo, existe y en personas que uno tiene como con sorpresa, con bastantes títulos y bastantes capacitaciones, ¿sí? Luego estaría el punto del ad hominem. El ad hominem es una falacia de manera formal, ¿sí? Vamos a hablar de varias de ellas en algunos momentos. Esta es una, ad hominem, es a la persona, ¿sí? Entonces, como bien dice aquí en la pantalla, ataca las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. Entonces, pongámoslo en este ejemplo para clarificarlo. Supongamos que hay una persona que está en este momento detenida, que tiene, vamos a decir, prisión perpetua, no sé si existe tal cosa, pero vamos a poner la pena máxima que pudiera llegar a tener, porque los crímenes que ha cometido son terribles. Y en un momento un noticiero se acerca y le dice, la persona esta que está detenida dice, por favor le pido a la comunidad que no cometa delitos, que no salga a robar. Lo que está diciendo es correcto, pero sin embargo muchas veces se descalifica junto con la persona a todo lo que está diciendo y no se la escucha por la persona que está diciendo. Pero lo que está argumentando en ese momento es un argumento que es correcto. Si esto lo llevamos al campo político, podemos hacer una contrapartida, ¿no? Y decir, no importa si algo lo dijo Navarro, Silvestre, Leuco, Daddy o el Dipi, sino que lo que importa es qué es lo que está diciendo, más allá de quién lo está diciendo. Entonces, nosotros aquí tenemos que muchas veces nuestra argumentación es ad hominem, ¿sí? Censuramos a la persona por la persona misma. Uno ha escuchado y escucha diferentes acusaciones y luego vamos más para abajo y vemos el insulto. Y vemos como por ahí en algún canal de política uno ve que el DIPI opina algo y algún periodista le puede decir, sos un desclasado, no tenés clase. Y uno dice, no solamente es ad hominem, sino que hay un insulto ahí de por medio. Entonces uno ve las variaciones discursivas y cómo habría que ir hacia el argumento. ¿Por qué estaría mal lo que está diciendo? Y atacar lo que está diciendo, más allá de de quién lo está diciendo, ¿sí? En el tercer punto, que vendría a ser el punto 2, porque arrancamos en el 0, se responde al tono, ¿sí? Entonces, critica el tono del mensaje sin considerar la sustancia del argumento, dice ahí, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir,
algo así como que, no, estás sacadísimo. Yo con vos no puedo hablar porque estoy sacadísimo. Y lo vuelvo a llevar al campo que por ahí es más un poco mi campo, ¿no? Que es el campo político. Uno ve de nuevo en los programas de televisión que alguien opina y dice, no se puede hablar, mira cómo está hablando. O no voy a seguir hablando más, mira cómo habla, ¿no? Y uno no entiende que la otra persona que por ahí está nerviosa explicando algo, capaz que le pasó algo terrible. Por ejemplo, se le murió un familiar, ¿no? Una persona que perdió todo y le están entrevistando porque perdió todo, se le incendió la casa o le robaron todo, le mataron un familiar. Y expresa algo y se le va hacia el tono en que está diciéndolo. Y ahí no hay una comprensión hacia la persona que está pasando. Entonces, si nosotros vemos estas primeras tres, atacan o, digámosle, como que van contra la persona que está hablando, ¿sí? Luego de esto arranca el tercer punto, que es la contradicción. Como bien dijo Sofía, si alguien quiere en algún momento decir algo, intervenir o alguna cosa, nos estaría abriendo el micrófono y hablando sin ningún tipo de problema, ¿no? Mientras tanto vamos siguiendo, pero si alguien quiere participar en algún momento, está completamente invitado. En el punto 3, que vendría a ser el cuarto, encontramos la contradicción. En este sentido de la contradicción, como dice ahí el texto, presenta el lado contrario, ¿sí? Con poca o ninguna evidencia. Hoy hay una frase que es genial con esto, ¿no? Es una frase que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Y cómo es eso? Si no tenemos pruebas, ¿cómo puede ser que no tengamos dudas? ¿No? De eso. Bueno, es esto, es este punto, ¿no? Yo sé que algo está mal, no sé cómo argumentarlo, pero hay algo que no me cierra. Bueno, pero ya empezamos a ver el argumento no me cierra, no es que la persona no me cierra, ¿no? Y también podemos encontrar algo así, no, pero me parece que no tenés razón porque nadie piensa como vos, todos opinan diferente. Bueno, son generalidades, porque si hay una persona que está opinando diferente al resto, quiere decir que no todos opinan diferente. Podría decir una gran mayoría, pero habría que salir a hacer estadísticas, porque si no es como que uno consideraría que sabe cómo piensa la gente. Luego de eso, se ascendería un punto más y se iría a un contraargumento. En este punto, como bien dice ahí, contradice y luego respalda con razonamientos y con evidencias de apoyo. En este punto empezamos a entrar en lo que vendría a ser una argumentación más académica, ¿sí? Se esperaría que a través de un paper, un texto, a través entraríamos de aquí para arriba, no de aquí para abajo. De aquí para abajo parece más discusiones de Facebook, ¿no? De aquí para arriba se podría empezar a argumentar de una manera más académica, ¿sí? En el contraargumento vemos que es el punto que vimos anteriormente, que es la contradicción, sé que algo no me cierra, más un argumento, aunque sea chiquitito. Entonces, mira, no me cierra, porque vos sabés que leí un texto, ¿no? O el otro día vi un documental que decía, entonces yo tengo un argumento donde puedo estar tomando para poder contraargumentar hacia la otra persona, ¿no? Luego de este contraargumento llega la refutación. Aquí ya vamos llegando a la cúspide, así que la refutación dice, halla el error y explica el mismo mediante el uso de citas. Bueno, digamos como que las citas tienen que tener una consideración acerca del contexto. Como bien decían las personas que participaron hoy, mientras estábamos hablando, ¿sí? Yo puedo ponerme el barbijo porque alrededor mío puede haber determinada cantidad de personas, o puedo ponerme el barbijo porque determinada cosa, ¿no? Entonces hay que ver el contexto en el cual se está dando la situación. Entonces eso conlleva un análisis un poco más profundo. Y las citas que voy a utilizar tienen que ver en referencia. Si estamos hablando acerca de un caso jurídico y lo que hago es el uso de citas de que en realidad encuentro diciendo, por ejemplo, no, lo que pasa es que, como bien leí en la revista Olé, no, eso es fútbol, no tiene nada que ver con la argumentación jurídica en este caso o con el campo académico. Se puede traer como una ilustración, pero no para un argumento, ¿sí? Y por último,
es refutar el punto central. Casi nunca se llega aquí, ¿sí? Entonces, ya no discuto a la persona, no discuto su argumento, sino que lo que estoy viendo es más de carácter ontológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es de carácter sustancial, es en el ente en sí, es el ser. El ser que estoy discutiendo es el argumento. Y ese argumento que estoy discutiendo lo hago de una forma central. Por ejemplo, si vemos un caso de determinada persona, no, por dar un ejemplo dentro de todo esto, y cada uno puede dar más ejemplos mejores seguramente en el campo de lo jurídico, pero si hay una persona que en defensa propia mata a una persona que le está queriendo robar, puedo quedarme en diferentes facetas, ¿no? En diferentes circunstancias ahí. Pero por ahí podría tomar como punto central de discusión acerca de la tenencia de armas o no. Si está bien o está mal. ¿Y por qué hay tenencia de armas en algunos sectores y en otros no? ¿Y cómo se registraría eso? Entonces, el punto central ahí ni siquiera es el suceso o el acontecimiento que está pasando, sino que podríamos estar discutiendo más de fondo un punto central que es superior a eso, ¿no? De decir cómo puede ser que una persona, un ciudadano, que no pertenezca a ninguna de las fuerzas, tenga un arma y que con esa arma salga a defenderse. Bueno, ¿está bien o está mal? Puede estar bien, puede estar mal, pero el debate sería sobre un punto que fuera un tanto más central. Como hemos visto, en este sentido, todo tiene que ver con el lenguaje. La argumentación tiene que ver con el lenguaje. Con el lenguaje escrito, lenguaje hablado, tiene que ver con la forma en que nos expresamos. Cómo se dice es tanto o más importante del qué se dice. Podemos decirlo de esta manera, si pudiéramos hablarlo más en el campo jurídico, ¿no? Si digo mal las cosas, es como si fuera que hay un vicio administrativo. Estoy presentando todo bien, en tiempo y forma, pero faltó un sello, faltó una firma, no se presentó o no se presentó al otro día. Entonces, más allá de que todo el resto esté bien, y que es más, ahí estaba la verdad, estaba en eso que se estaba presentando, pero se presentó fuera de tiempo o hay un vicio, y entonces se derribaría todo lo que se estaba haciendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchas veces cuando nos expresamos y cuando hay una expresión a través de la argumentación, y argumentamos mal, ya sea por acto, por un escrito, por un montón de circunstancias, se argumenta mal, es una cosa más o menos parecida. ¿Por qué? Porque puede ser que es correctísimo lo que está diciendo, pero está dando posibilidades para que personas que están escuchando utilicen la mala expresión o el vicio que tienen para atacar ese vicio o la expresión y no el argumento. Entonces, es completamente necesario. En este sentido, el abogado que defiende o el abogado que está querellante, es completamente necesario que lo exprese de forma correcta lo que está queriendo expresar y no dar por entendido aquello que está queriendo expresar. En este sentido, vamos a ver el texto de Ricardo Maliandi, ¿sí? Para ver unos casos más y aquí ya después participamos, que se llama La liebre, el erizo, el tigre y la araña. Y tiene un subtítulo que no está ahí, pero tiene un subtítulo que dice sobre los modos de la argumentación. Y va a presentar 4 casos. Los 4 casos son casos negativos. Y aquí podemos casi hacer como una especie de terapia de grupo, ¿no? En todas las personas que estamos, porque seguramente alguna cosa podemos llegar a reconocer en aquellas que vamos a ver, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que hay 4, dentro de estas 4 maneras de argumentar, es que hay 2 que son defensivas, que tienen carácter defensiva, y 2 que tienen carácter ofensivo. La liebre y el erizo tienen un carácter de defensa, y el tigre y la araña tienen un carácter ofensivo, ataca, ¿sí? Pero las 4 son negativas. La liebre. La liebre, según el texto de Maliandi, estos son todos puntos del texto de Maliandi, ¿sí? Dice que domina técnicas evasivas de argumentación. Entonces, sostiene lo suyo y escapa escurridizamente a las objeciones. Entonces son esas personas que
hablan, dan todo su argumento, y cuando llega el momento de la contraargumentación, el momento en que hay que poner en juego lo que estoy diciendo, se evade, por algún lugar se va. Desliza su discurso a perspectivas distintas, ¿sí? Porque se va por la tangente, diríamos nosotros, ¿sí? Zigzaguea, se escabulle y desaparece por la boca de la madriguera. Esto suele pasar a veces más, tal vez, uno lo tiene presente más en carácter familiares, ¿no? Uno tiene algunas determinadas familiares que van a opinar una determinada cosa política, por ejemplo, ¿no? Entonces viene esa reunión que nunca, dice, nunca vamos a hablar de política, y 2 copas después están hablando de política. Y ahí, cuando están hablando de política, se da toda la argumentación, y justo cuando viene el momento de que se arma el debate, siempre algo ocurre que se puede, y más si el que está argumentando es el dueño de casa, ¿no? Siempre pasa algo, voy al baño, traigo el postre, hice, ¿no? Siempre hay una técnica evasiva por ahí. Pero, sin embargo, se ve mucho esto en los canales de televisión a nivel político, y se ve mucho esto en los ámbitos académicos también, en que hay un ataque, pero luego no esperan la devolución del ataque ese, ¿no? Luego tenemos el erizo. El erizo dice que es inexpugnable tras sus púas argumentativas. No necesita escaparse porque nadie se le puede acercar. Las objeciones a sus argumentos rebotan por sus pinches y sus caparazones, ¿sí? Y suele tener tendencias paranoicas. Toda objeción o réplica la siente como un ataque personal. Entonces uno no puede decirle, mirá, no estoy de acuerdo con eso. Otra vez, la tenés conmigo, ¿no? Claro, yo soy el que no puedo pensar, vos sos el señorito que piensa, ¿no? Y siempre viene como una defensa hacia lo que se está diciendo, ¿no? En este sentido, uno podría reconocer y reconocernos más en este tipo de circunstancias en algunos momentos. Yo debo decir que cuando leí este texto, que me lo dieron en la Facultad de Filosofía, indefectiblemente encontré parte de mí en cada uno de los animales. Así que no es de asustarse esto, y uno tampoco lo está diciendo, porque yo he podido reconocerme, decir en este momento esto, en este momento lo otro. Luego viene el tigre. El tigre dice, la mejor defensa es un buen ataque. Menoscaba al interlocutor como si fuera una presa. Está seguro de sus fuerzas. Es devorador implacable y despiadado. Y el tema de discusión pasa en segundo plano, ya que busca aniquilar al oponente. Resistir al tigre lo enardece. Bueno, en este sentido, aquí es donde por ahí nos detenemos un poco más, ¿no? Viendo la pirámide de Graham y conectándolo con el tigre, uno ve que las 3 primeras y aún la cuarta van más en este punto, ¿no? Donde directamente hay un ataque frontal hacia las personas, donde directamente no importa el argumento, ya no importa ni siquiera ganar la discusión, sino que lo que hay que hacer es ganar la postura y el hecho de que yo gane, ¿sí? Entonces, el argumentador tigre son feroces, y políticamente uno ve constantemente este tipo, ¿sí? Entonces salen, bueno, ¿y qué pasó con la causa de esto? Y vos ves del otro lado, sí, está bien, vos me explicás de la causa de esto, pero no me explicás de tus causas. Y ves del otro lado y dices, sí, está bien, mis causas están bien, pero tu gestión, ¿cómo fue? Sí, y entonces nunca se está hablando realmente de qué se piensa hacer, o cómo, la idea sería, bueno, ¿cómo podría colaborar y trabajar colaborativamente para poder dar la resolución a este país que como está, o al mundo, o a lo que sea, en vez de quedar en una postura más que política partidaria, ¿sí? Y por último, está el punto de la araña. La araña es una variante sutil de la ofensiva. Atrapa y envuelve al oponente en su retórica. Usa un compuesto de argumentos lícitos y falacias bien disimuladas, y lo matiza con citas y proverbios que trae de aquí y de allá, ¿no? Tiene esa sabiduría. Inmoviliza, quitando el diálogo y generando un monólogo. Esos momentos en que nos convertimos, o podemos decir esas personas que nosotros vemos,
que empiezan a hablar y la otra persona dice directamente yo no opino más porque es imposible. Y la otra persona enredó y está pronta a ser digerida. ¿Sí? Estos son los 4 puntos que plantea Maliandi como negativos. Pero aquí va a dar una propuesta. Como conclusión, las podemos leer. Leemos estos 2 textitos que habla Maliandi acerca de esto. Dice, el auténtico diálogo, el diálogo crítico, no es un combate de gladiadores en el que cada uno trata de vencer al oponente, sino una alianza de los dialogantes contra la dificultad que ambos aspiran a despejar. El convencer pesa aquí más que el vencer. Se refuta el argumento, no se derrota al interlocutor. Un diálogo semejante es, por cierto, excepcional, insólito, aunque bien mirado, no debiera serlo, ya que su clave, harto sencilla, consiste tan solo en que, de movida, cada uno renuncie sinceramente a tener la última palabra. Mientras tanto, asistimos diariamente a diálogos, mejor sería denominarlos pseudodiálogos, en los que se campean estrategias argumentativas de defensa y ataque. Y luego dice, la liebre, el erizo, el tigre y la araña llegan con frecuencia a ganar discusiones, pero muy difícilmente promueven un avance de la razón. El diálogo auténtico, crítico, se asemeja más bien a lo que acontece a una pareja de bailarines, donde cada uno dibuja sus propias figuras o aporta sus propias piruetas, pero en el marco de un todo armónico. Pero esta metáfora requiere 2 aclaraciones. La primera es que la mencionada armonía no alude a un acuerdo continuo entre los interlocutores, ya que, por el contrario, el diálogo crítico se sustenta en la discrepancia. Si bien presupone la posibilidad del consenso y de hecho apunta a él. Y en segundo lugar, hay diálogos de alcance limitado, en los cuales los interlocutores no toman en cuenta las opiniones o los intereses de terceros, a quienes también afecta el tema sobre el cual se dialoga, como sucede, por ejemplo, en las llamadas componendas. Entonces vemos que aquí lo que tendría que haber en la argumentación no son monólogos acusatorios, sino que sería un diálogo. El diálogo es hacia lo que se estaría llamando para que a través del diálogo se pueda llegar a un consenso y a través de ese consenso un avance, por decirlo de alguna forma, de la razón y no llegar a discusiones irracionales. Y entonces aquí vemos esta imagen y yo saco la cámara, saco la pantalla, dejo de compartir para que podamos dialogar. Y es una imagen que la podemos encontrar, es un meme que lo podemos encontrar en diversos lugares, de diversas maneras y muchas veces es muy común esto. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de esto? ¿Cómo podríamos argumentar? A ver, dejo de compartir un cachito. Acerca de la imagen que vieron, ¿no? De las 2 personas mirando el dibujo y uno diciendo es un 6, uno diciendo que es un 9. ¿Cuál tendría la razón ahí? ¿Quién tendría la razón? ¿Qué opinan? ¿No sabe, no contesta? Las 2. Depende del ángulo en que se observe. Si ambos tienen argumentos para dar razones suficientes de que eso que ven es verdad, desde el ángulo en el cual observan la información. Muy bien, Hugo, según el ángulo en que se observa. Bien, Florencia y otras personas que han escrito también dijeron que los 2. ¿Por qué serían los 2? Porque también depende del ángulo y en un momento habías comentado que las distintas perspectivas tienen que ver con distintas teorías. Entonces, por ahí asocio estar parado en distintos lugares como tener distintas teorías. Muy bien. Uno tiene una teoría, otro tiene otra teoría y están mirando el mismo elemento, ¿sí? ¿Hay alguna otra postura, aparte de estas 2 que plantearon Florencia y Hugo y también otras personas que plantearon acerca de esto? ¿Habrá una tercera opción? Bueno, está bien que no la haya, pero vamos a plantearlo un poquito en unos términos un tanto filosóficos, ¿sí? Nosotros tendemos a plantearnos dentro de un pensamiento binario.
Entonces planteamos dentro de blanco o negro, o dentro de Boca River, ¿sí? O políticamente no vamos a entrar en temas, ¿no? Pero la famosa grieta, ¿sí? Y en términos donde hay este tipo de binarismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay una falacia, y aquí nombramos la segunda falacia que habíamos prometido, que es la falacia del tercero excluido, ¿sí? Entonces, no se tiene presente de que puede haber una tercera opción. Por ejemplo, podría ser una G mal dibujada en vez de un 6. O podría haber sido un rayón que hizo un nene en el piso. O podría haber sido un pedazo de cartel que se cayó sin sentido. Podría haber sido un montón de otras cosas. Y no necesariamente un 6 o un 9. Entonces, está bien. Los dos podrían tener la razón porque claramente una persona ve un 6 y claramente la otra persona ve un 9. Pero eso no significa que sea cierto que sea un 6 o que sea un 9. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros tomamos nuestra propia teoría, nuestra propia postura y damos nuestro propio argumento y no estamos dispuestos a que se nos cuestione ese argumento que tenemos. O da la posibilidad de leer otro tipo de literatura que sea diferente a la literatura que nosotros va a nuestro sentido y a nuestros fines particulares, ¿no? Entonces, yo me siento cómodo con tal partido político y miro sus canales que van apoyando el movimiento y leo sus diarios y veo sus redes. Y la otra persona está de acuerdo con el partido político contrario. Y lo mismo. Pero sería bueno ver todos los canales, ver todos los diarios y tratar de sacar una conclusión propia, si es que pudiéramos hacerlo, porque claramente siempre vamos a estar manejando fuentes secundarias, porque nos estarían dando la información y tendríamos que creer que la información que nos está dando es así. Pero si nosotros vemos, para ser críticos y para poder ser nuestra perspectiva, tener una mirada propia, personal, ¿sí? Como dice una frase por ahí, nacimos únicos, no moramos siendo como copias, ¿sí? Que no nos transmiten el hecho de ser una copia del pensamiento, sino que podamos hacerlo, necesitaríamos inevitablemente ver todas las perspectivas. En este sentido, ante un juicio que se tenga, es ver todas las aristas, es ver todos los argumentos, es ver qué opina esta persona, qué opina este testigo, qué fuente conseguida acá, qué otra cosa, alguien opinó algo, fui, busqué, indagué, miré un archivo y no me quedo solamente con lo que se está planteando, ¿sí? Entonces, la realidad es un poco más pluralista que dos opciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es ampliar un poco más la perspectiva al conseguir tener una forma argumentativa. Si no, es imposible. Aquella persona que es afiliada a un club de fútbol y que sus padres fueron de ese club de fútbol y que el abuelo y que lo llevaba a la cancha, es imposible tratar de convencerlo de que en realidad está jugando mal. Y del otro, lo mismo pasa. Ahora, si uno mirando el deporte, uno tiene que ser objetivo de decir, ¿juega mal o no juega mal? Estamos mirando fútbol, no estamos defendiendo. ¿Qué se está defendiendo? Es un patriotismo futbolístico, casi, ¿no? Entonces, en este sentido, la argumentación tiene que ver cómo yo argumento, y mis argumentos tienen que ver en que mis preconceptos no quiten parte de mi argumentación, ¿sí? Y termino con esto y vamos a un diálogo si quieren o como se dé, si no seguirá Marcos con lo suyo. Unas preguntas reflexivas, ¿sí? Y aquí cada uno puede compartir. ¿La ley es justa? ¿Hay leyes injustas que pueden ser mejoradas o quitadas? ¿Cuál sería la función de la justicia? ¿Se busca la verdad en la defensa de un caso? Y estas son apenas 4 preguntas de las cuales podríamos estar reflexionando acerca de cada uno de ustedes en su propia profesión, en su propio trabajo vocacional, en lo que ustedes estén emprendiendo. ¿Cómo veríamos estas 4 preguntas? ¿Y qué es lo que propondría
media biblioteca, como se dice comúnmente, ¿no? La media biblioteca que dice esto y la media biblioteca que dice el otro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay leyes injustas? ¿Qué opinan? No conviene por ahí, ¿no? Hablar de este tema, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay leyes injustas? Porque no estamos hablando de leyes que pueden ser mejoradas, sino que habría que sacarlas. Como en aquel momento se sacó la ley y se abolió la esclavitud. Era una ley que estaba regulando algo que hubo que sacarlo. ¿Hay leyes que son injustas? ¿Qué opinan? Yo opino que sí, pero estoy tratando de pensar en una que para poder argumentar por qué opino que sí. No se me ocurre en este momento una exactamente, pero sí, obviamente que las hay. De hecho, cuando a uno nos pasan las cosas, cuando nos pasan las cosas a nosotros las recordamos, pero en el momento no se me viene nada a la cabeza, perdón. Muy bien, Marcela. Muy bien. Bueno, pero aquí estamos en el punto en que no tengo evidencias, pero tampoco dudas de que es así. Entonces estamos en la Es pirámide. así, sí, es así. Nos agarró en la mitad de la pirámide. Muy bien, muy bien. Creo que las leyes no es que sean injustas, sino que capaz la solución que se da es la injusta, porque además el concepto de justicia es muy amplio y cada uno puede tener una diferente posición sobre un tema y diferente idea sobre cómo se debería solucionar. No, perdón, a mí se me acaba de ocurrir algo. No sé si puedo intervenir de nuevo o preferís primero contestarle a Lucía. No, en cierto sentido, por ahí por una cuestión de orden, bien Lucía, es correcto lo que propone. El hecho de las interpretaciones no es menor, ¿sí? El tema es cómo argumenta cada parte interpretativa, ¿no? No es, a mí me parece que es así, sino el por qué nos parece que es así. Entonces, el término de justicia es amplio, claramente que es amplio, y el término de injusticia muchísimo más amplio, porque una cosa es definir la fuente de temperatura en el calor, pero la fuente de temperatura en el frío es muchísimo más difícil, ¿no? La negativa siempre es mucho más difícil de conseguir. Pero bien, muy bien, es un buen aporte. Sí, Marcela, me decías. Sí, lo que se me había ocurrido, o por lo menos se me pasó así fugazmente por la cabeza recién, fue todo este largo debate que hubo con la despenalización, o mejor dicho, la interrupción legal del embarazo. El hecho de sacar del artículo civil, del artículo penal, perdón, del Código Penal, el artículo que penaba únicamente a las mujeres por tomar la decisión de abortar. A mí me parecía totalmente injusto porque ¿qué había de parte del progenitor, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad le cabía? Y sin embargo parecía como que el código nuestro no penaba la responsabilidad paterna. Entonces eso sí me parecía totalmente injusto. Ese es un ejemplo que se me acaba de cruzar de una injusticia total. Debe haber algunas, por suerte ya está abolida, pero debe haber algunas que todavía están vigentes. Voy a seguir pensando mientras dura la clase. Bien, por lo menos fue un tema livianito el que trajiste, pero es un tema complejo. Y aquí vamos a quedarnos en el argumento de decir claramente hay cosas para mejorar, cosas para quitar, cosas para poner, pero claramente partiendo de lo que decía anteriormente Lucía y lo que planteaba Marcela, mínimamente hay que replantearlo. El hecho de que tenga algunos caracteres o caracteres pétreos, ¿sí? Esos caracteres pétreos dan seguridad y dan certeza, ¿sí? Pero eso se va a encargar mejor Marco ante esto, ¿sí? Lo que sí por ahí dejábamos en consideración aquí con esta charla, si tienen alguna pregunta más la podremos hacer o algún tipo de aporte, pero si no ya le estaría dando la palabra a Marco, es el hecho de que claramente nosotros tenemos que ponernos a pensar conscientemente de que cuando estamos hablando, estamos argumentando, y la argumentación tiene que estar fundada, tiene que estar basada, tiene que tener fundamento. Y ese fundamento que nosotros podemos decir puede estar de acuerdo con algunas personas o en desacuerdo, pero claramente tiene que ser
yendo a la pirámide de Graham, subiendo, ¿sí? Tratando de que esos animales que vimos en el texto de Maliandi no estén, sino que lo que esté es el diálogo, y dentro del diálogo tratar de poder considerar qué es lo mejor para un bien común, qué es lo mejor porque si no terminaría siendo por imposición de un sector o de otros a otro sector. Entonces siempre va a haber gentes y personas que consideran injusta algo que para otra persona es justo. Bueno, ese es el equilibrio tanto político, jurídico, social, ¿no? De poder hacer un equilibrio para que haya un orden dentro de lo que estamos viviendo como realidad social, ¿sí? Así que no sé si hay algún otro punto más, no sé si Sofía vio algo en el chat que quiera compartir, y si no pasamos a Marco. Sí, Julio, justo ahora te Quiero iba hacer a una preguntar, pregunta. a ver... No silencio. Bueno, ahora te iba a decir a ver si querías que te vaya leyendo algunos comentarios que han puesto en el chat, Sí. que están buenos como para compartir entre todos y tal vez es disparador, digamos, de alguna otra reflexión. Pero Bien. no sé quién quería hacer la pregunta porque no lo llegué a ver, tal vez que la haga. Sí. Fue Bruno Petrolo, dice. Sí. Sí. Sí, mi pregunta era también relacionada a lo que preguntó Tomás. Lo que es en el ámbito jurídico, uno cuando se presenta en una audiencia o ante un juicio, a veces no buscamos conciliar, quizás querés defender los intereses de tu cliente. Entonces, ¿cómo no caer en los animales que explicó? Porque no estás buscando consenso, vos querés salir beneficiado y lograr lo mejor para el cliente, que es el que te está pagando y es al que vos tenés que defender en el caso en concreto, más allá de la verdad o no. No sé si por ahí hay algo más en sintonía con eso, Sofía, así contestamos todo en conjunto o damos un tratamiento a esto. Por lo que estoy viendo en el chat, eran todos referidas a la pregunta anterior, así que básicamente, resumiendo, había algunos que decían que sí, que había leyes injustas, que lo vean todos los días en casos propios y en casos ajenos. Otro que decía que el concepto de la justicia en sí no existe, que lo que es justo para uno puede ser injusto para la otra persona. Y bueno, básicamente es eso. Fernando decía que lo justo y lo injusto dependerá del contexto histórico y del lugar geográfico. Y bueno, Tomás decía que estaría bueno ampliar respecto a la búsqueda de la verdad en la defensa de un caso que, bueno, es en consonancia con lo que plantea Bruno. Muy bien. Leyendo todo lo que has leído y lo que dijo Bruno, me dejaría a mí así como una sensación de que hay como, nosotros llamaríamos en filosofía una aporía, ¿sí? Una aporía filosófica es llegar a un callejón sin salida, pero ese callejón sin salida no tiene salida por mis propias contradicciones. Entonces el argumento llega un momento en que se contradice. Entonces aquí habría una aporía dentro de la práctica misma de la profesión que llevan, ¿no? Entonces lo veo como una cosa necesaria, un elemento necesario a poder identificarlo cada uno, y sería genial, y eso sería algo que sería satisfactorio, que tengan esto como una pregunta de aquí en más, ¿no? Porque tiene caracteres que trasciende todo esto, trasciende hacia caracteres éticos, trasciende hacia caracteres de la propia ejecución misma de la profesión. Así que en ese sentido le doy la voz a Marco para que también se vaya sumando en esto, con el tema de lo que decía Bruno y lo que se planteaba, como para poder trabajar un poco mejor esto, ¿no? Porque desconozco cómo serían los alcances dentro de las presentaciones y los procesos judiciales, pero sí claramente veo la problemática que se ha planteado. En ese sentido, considero que estas aporías están puestas en cierto sentido también por el mismo sistema. Es una dificultad. Acá es una cuestión política, ¿no? O es una cuestión económica, como se quiera decir.
Es como que casi todas las personas que tienen algún tipo de empresa, es muy difícil de que esté completamente en regla, 100%. Pero se sabe que es así. En la gran mayoría, no digo en todos, ¿no? Obviamente, pero, hay como una situación que se da establecida en el cual hay contradicciones en el que la gente quiere, bueno, entramos en el ser y en el deber ser, ¿sí? En el sentido de que cómo sería y cómo debería ser y cómo estamos actuando ante eso. Entonces, claramente para el abogado es una disyuntiva cuando lo que está presentando, como dice Bruno, es el acontecimiento de defender al cliente. Tengo un cliente que tengo que defender. ¿Y cómo sería el alcance de eso hacia mi propia carrera y mis propios valores? La verdad es que es una situación bastante difícil. Marcos, si quisieras participar. Bueno, Julio, ante todo, felicitarte, porque fue brillante la exposición, y no quiero dejar de decirlo. Pero bueno, calculo que lo digo en nombre de todos. Y con respecto a este tema, ya me estaría adentrando un poco en cuestiones que vendrían a ser específicas del derecho y por ende de la argumentación jurídica. Si les parece, entonces, ya damos rienda suelta a esta parte de la clase, si lo ponemos en términos de segunda parte. Con respecto a lo que mencionaba Bruno, no es menor. No quería dejar pasar igualmente recuperar esta suerte de clasificación o propuesta de Maliandi de la fauna argumentativa en aspectos negativos, pero la verdad es que Ronald Dworkin, que algunos de ustedes conocerán por haber pasado por teoría general del derecho o las teorías generales del derecho en cualquier materia que hayan visto a lo largo de la carrera. Ronald Dworkin, que es un autor considerado uno de los padres del naturalismo moderno, tiene una obra que se llama Justicia para erizos, ¿no? Y Julio justamente mencionaba entre las potenciales clasificaciones al erizo, ¿no? La obra de Ronald Dworkin remite a una fábula del erizo y la zorra, ¿bien? Con respecto a esto, tenemos que entender que autores como Ronald Dworkin ponderan a un estilo de abogado que se circunscribe específicamente en cuestiones que no le dan apertura mental, no le dan apertura, o como yo lo interpreto, de propuestas que hoy diríamos son de carácter multifacético o, si se quiere, multidisciplinario, sino que por el contrario, Ronald Dworkin dice, el erizo atiende a una sola cosa y lo hace de tal manera que se enfoca en ella y se circunscribe en ella, y así debería hacerlo un gran o un buen abogado. Bien, creo que este es un gran error. Para ello presenté una antítesis oportunamente que se llama, ustedes la van a poder encontrar en internet, les propongo leerla, se llama Justicia para Vulpinos, ¿bien? Que sería la contraposición a Justicia para Erizos de Ronald Dworkin. Yo respeto muchísimo a ese autor, pero tomé esa propuesta, me sujeté a ella para impulsarme y proponer algo que discursivamente introduce Bruno, de alguna manera, que es qué pasa en estas contradicciones éticas, estas cuestiones que tienen que ver con las dicotomías que plantea el derecho y el proceso, que es estar de un lado en algún momento y luego estar del otro. Si nosotros tenemos que representar a clientes y de repente ellos no coinciden necesariamente con los valores personales del abogado, sin embargo le asiste, como bien sabemos, la defensa en juicio a todo el mundo. Entonces tenemos, gracias Hugo va aportando la bibliografía, esta posibilidad de leer y abundar en el tema. ¿Bien? Para la próxima clase, antes que se me escapen algunos, porque posiblemente vaya bajando el número de participantes, por una cuestión también de que
puede agobiar un poco tanta clase, así que mi participación va a ser breve, y por ahí ya en nuestro segundo encuentro voy a desarrollar más cuestiones de la argumentación propiamente jurídica y cuestiones prácticas, porque al fin y al cabo este taller también propone eso, que ustedes pueden llevarse recursos para, si estamos en un taller de unidad de graduados, encarar ya la cuestión profesional con una buena batea de herramientas que les sirva para justamente establecer estrategias discursivas, Bruno. Esto es una estrategia discursiva la que planteamos, como decía Julio, si estamos de un lado, si estamos del otro, pero estamos en un mismo, y lo leí en uno de los chats, un contexto, ¿no? Una geografía, una historia. Ahora, fíjense, ¿no? Una cuestión interesante si remitimos de vuelta a las teorías generales del derecho. Mencionábamos a Ronald Dworkin como un ius naturalista, donde obviamente se ponderan cuestiones, ustedes recordarán, a los ius naturalistas les gusta mucho la cuestión de los principios, ¿no? Y no tanto del normativismo y de la cuestión estrictamente textual y de la ley escrita. Ahora, los positivistas se jactaban de que sujetando la sujeción a la norma textual, si se quiere, nos daba la posibilidad de cierta objetividad. Bien, ahora fíjense, porque se está planteando esta dicotomía de decir, bueno, pero depende de la geografía y del momento, lo pétreo de la norma no coincide con el contexto de la situación, ¿no? La coyuntura. Entonces, ¿se puede ser objetivo en ese sentido? Digo, las leyes en cuanto a normas textuales emitidas por un proceso que conocemos que deviene de un proceso político, ¿son realmente objetivas? Y esto a la necesidad de responder a la pregunta de Julio, que decía, ¿son justas e injustas? Bueno, ¿son objetivas? O sea, ¿qué nivel de objetividad revisten? Y en tanto, lo justo y lo injusto podría evaluarse desde ese aspecto. Cuando, de repente, para los ius naturalistas, que se sujetaban ya más a los principios, estos principios se mostraban, recuerden, universales, atemporales, o se iba desplazando a lo largo de la historia, y al fin y al cabo, en su carácter de abstractos, parecerían revestir más objetividad que estas normas que tienen un procedimiento de carácter político para alcanzar su estatus como norma, ¿no? Y regir como tal. ¿Bien? Y además que no alcanzan correctamente a responder a los procesos que cada vez son mucho más veloces y hoy se dan sobre todo en toda esta cuestión de la virtualidad y la tecnología. Bien, entonces definitivamente podemos entender que hay ciertas normas injustas en tanto estas apreciaciones. Bien, entonces, Justicia para Vulpinos es un texto para chusmear, ¿bien? Para aquellos que están adentrándose en el mundo de la profesión, sin dudas. Y otros textos que, si los tiene a mano, Hugo, le voy a pedir que vaya subiendo, son, hay un texto muy interesante que hemos desarrollado con el grupo de investigación que se llama Sin molde ni etiquetas, la argumentación jurídica como fundamento de un derecho multidisciplinario en desarrollo. ¿Y a qué me refiero con este larguísimo título que tiene la investigación? Bueno, puntualmente al hecho de que empecemos a pensar al abogado no como un erizo restringido en sí mismo, en el lenguaje del derecho, sino empezar a abrir y generar una apertura tal que entren efectivamente conocimientos de otras áreas. En este caso nos acompaña Julio, que es politólogo, es teólogo, es filósofo, y fíjense cómo todo el aporte que ha hecho efectivamente entra en todo lo que corresponde al universo del derecho, que sin otro tipo de lenguajes, otro tipo de conocimiento de otras áreas, no tendría ni siquiera sustento en sí mismo.
por lo menos yo creo en esta tesis, el derecho en sí mismo pierde lógica si se desconecta o desconoce otras áreas del conocimiento. Recuerden, en cualquier proceso, si ustedes tienen que acudir a una prueba y a un peritaje, lo que están haciendo es acudir justamente a un profesional de otra área. Y eso es fundamental en el desarrollo del proceso mismo. ¿Ok? Entonces, definitivamente necesitamos abrir nuestra concepción de lo estrictamente jurídico para empezar a incorporar lenguaje de otras áreas, ¿sí? Pero además porque la argumentación se nutre de ello. La argumentación tiene necesariamente bases filosóficas, ¿bien? Y luego podremos encontrar argumentación del tipo jurídica, que está en conexión con el mundo jurídico, ¿sí? Pero recordemos que no se nutre únicamente del conocimiento argumental, de la argumentación argumentativo, bien digo, sino que además puede nutrirse de conocimientos que vienen de otras áreas. Necesariamente un abogado, para su dicción y la correcta redacción de investigaciones, de paper, de una presentación mejor ante la sociedad, un medio, un micrófono, poder evaluar esas cuestiones, deberá incorporar, por ejemplo, o le correspondería para un mejor desarrollo de su profesión, conocimientos en letras, en artes, por ejemplo, las que corresponden a la dramaturgia, ¿por qué no? Conocimientos de expresión corporal y expresión vocal. Hay muchísimos problemas en la profesión del abogado, en lo que es la postura, en la colocación de la voz, y poder expresarse ante un público y, ¿por qué no?, ante un tribunal o un juzgado, o un juez, mejor dicho, un magistrado. ¿Bien? ¿De dónde vienen estos defectos? Bueno, de un exceso de teorización, ¿no? Tenemos muchísima teoría a nuestro favor y poca práctica y sobre todo poco riesgo en nuestra formación, lo cual tenemos que salir a buscar. Y yo creo que en las modificaciones que ha hecho la facultad, con respecto, por ejemplo, al plan de estudio, está muy interesante la metodología de la investigación, por ejemplo. Es una excelente propuesta, parece como una materia fuerte, o por lo menos así debería serlo, porque nos abre un camino distinto, ¿no? Que antiguamente por ahí hacía falta, ¿no? El lenguaje científico incorporado, de la investigación incorporado a la profesión del abogado y de todos los que estudiamos esta hermosa carrera que es la propia del derecho. ¿Bien? Ahora, dicho esto, habíamos hablado de estos dos textos y finalmente vamos a pasar, voy a hacer ¿puedo compartir? Share screen, a ver. Vamos a adentrarnos rápidamente en autores de la argumentación jurídica, pero vamos a hacer un leve repaso y en el segundo encuentro que tendremos la semana que viene, vamos entonces a hacerlo de forma más correcta, si se quiere. Bien, autores entonces de la argumentación jurídica, acá ven que dicen taller verano 2021, porque en verano también hacemos un tallercito al respecto. Bien, este señor que ven aquí es uno de los autores más importantes en argumentación jurídica, yo les diría moderna y / contemporánea, porque realmente es el que dio la posibilidad de recuperar la argumentación jurídica en lo que respecta a lo académico y lo extraacadémico. Pero además, aquí la cuestión fundamental es que este señor va a volver a hablar, si se quiere, si es que se había perdido, de la tradición griega, lo que respecta a la retórica. En este sentido, hace especial hincapié en la tópica. Topoi son, los lugares comunes a los cuales acudimos argumentativamente. Nosotros vamos a ver de cada autor algunos elementos o uno solo para que ustedes tengan una idea.
Tópica y Jurisprudencia, esto es una de sus obras fundamentales. Y nosotros hemos también, en el marco del grupo de investigación, realizado un paper, una investigación, una publicación, que se llama Cuando el lugar común es el menos común de todos. Y habla justamente de esto, de la tópica de la mano de Theodor Wiebeck, este autor que en los años 50, diría, él recupera, entonces, como decíamos, la retórica y la cuestión del lugar común, porque cuando argumentativamente necesitamos un fundamento, cuando necesitamos acudir a una cuestión inmediata, tenemos que pensar de qué está hablando el mundo y por ende de qué está hablando el derecho. Y si justamente el derecho no refleja lo que se está hablando en el mundo, tenemos un enorme problema. Pero suponiendo que el derecho sí se hace eco de lo que está ocurriendo en el mundo, por ejemplo, nosotros en materia de un proceso no podemos desconocer actualmente las disposiciones relativas al coronavirus. Esto lo lleva a un tipo de ejemplo, ¿no? Los DNU que se han emitido a lo largo de estos tiempos son fundamentales, decisivos, en términos procesales. Bien, por ejemplo, si ustedes tenían que notificar una parte y no lo podían hacer porque los oficiales de justicia no podían salir a realizar este tipo de notificaciones a domicilio, bueno, algunos juzgados han resuelto, en función de todas estas problemáticas, hacerlo a través de carta documento. Entonces, tenemos que saber que la tópica es el lugar común al cual todos se reúnen a hablar en ese momento. Y hoy, definitivamente, una de las acertadas cuestiones sería hablar del coronavirus. Entonces, todo buen abogado tiene que saber cuáles son esas disposiciones en la actualidad, ¿bien? Y cómo funciona, por ejemplo, en materia de relaciones laborales, ¿no? Cualquier despido puede efectuarse en el marco de la cuarentena, de los DNU que se han lanzado. No. Entonces, ¿qué pasa en materia de derecho laboral? Tópicamente hablando, ¿cuál es la tópica? Bueno, fíjense, en cada área del derecho las tópicas son fundamentales. ¿Qué otras tópicas hay? La de carácter general, les diría. El constitucionalismo definitivamente es un topoy que prima en nuestro derecho. Y recuerden las fuentes del derecho para, por lo menos, nuestro ordenamiento, pero definitivamente la Constitución Nacional, los derechos humanos y todos aquellos tratados que tienen igual jerarquía. Bien, no es menor, porque justamente en el debate que hacíamos con respecto al DNU, también se podría poner en juego, y luego lo vamos a ver a través de otro autor que se llama Robert Alexis, que habla sobre la ponderación de principios, ¿qué impera más, ¿no? En este debate? Un DNU que puede contraponerse a cuestiones relativas al orden constitucional o de derechos humanos, puede, ¿en qué manera generarse este debate? Bien, este autor es fundamental y inmediatamente vamos a hablar de Perelman. Yo a los chicos del grupo de investigación les voy a pedir que luego nos hagan un aporte cuando nos toque ver a Stephen Toulmin. Pero ahora vamos a hablar de Perelman, la nueva retórica, nuevamente la cuestión de la retórica aparece, ¿no? Y él hace hincapié en estos tres elementos: el discurso, el orador y el auditorio. Bien, de nada sirve que yo simplemente lea la filmina, sino que desarrolle, en principio, el discurso. Esto que emitimos, esto que Julio bien dice, tiene que ver con el lenguaje, definitivamente. Bueno, más rico será nuestro lenguaje si no lo restringimos únicamente al lenguaje del derecho. Pero ese contenido sustancial que queremos hacer llegar, y luego veremos a través de Stephen Toulmin, otro autor, cómo
sería la forma más efectiva de hacerlo llegar de forma segura, todo ese contenido, todo ese texto, todo ese lenguaje, toda esa carga discursiva que emite el orador, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy emitiendo un contenido y se refleja o va a ser dirigido hacia un auditorio que es Zoom en este momento. ¿Y por qué dice fundamental? Porque justamente los auditorios, y bien decía alguien en el chat, el contexto podría entenderse como el auditorio. Perelman lo divide en dos grandes estilos, el de carácter universal y el de carácter específico. ¿Bien? Quiero hacer especial hincapié en esto, porque cuando hablamos de argumentación, nosotros en nuestra formación de abogados generalmente hablamos como abogados entre abogados, pero luego tenemos la inconsistencia fuera de ese ámbito, ¿no? Y que la gente dice, ¿de qué estará hablando? Y sabemos que sustancialmente muchas veces es más simple de lo que se está expresando. Esto posiblemente sea una cuestión alimentada por una formación que no por nada podría estar conexa a cuestiones lingüísticas, pero además de sí filosofía del lenguaje, donde la carga lingüística es muy grande y hay referencias al latín y expresiones que nos remiten a distintas cuestiones académicas, pero cuando nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que el derecho no se puede desconocer, por ejemplo, y nadie puede hacer referencia a su desconocimiento para defenderse y decir, bien, no, yo esta ley no la tenía en cuenta, entonces como la desconocía no me corresponde responder a ella, ¿no? La ignorancia con respecto a la ley no nos hace de alguna manera poder respaldarnos en esta cuestión para irnos por la tangente y decir, no, como yo soy ignorante al respecto, ignoro esto, bueno, sí, entonces es necesario acercar, y esto tiene que ver con el alcance democrático que tiene que tener el derecho efectivamente democrático, debemos acudir a otras tipos de estrategias argumentativas que rompen con esta lógica de el tecnicismo que es propio del auditorio específico. Y ahí quería llegar. El auditorio específico le corresponderá, por ejemplo, a los profesionales del derecho que entre nosotros buscaríamos acotar, restringir, para alimentar principios como la economía procesal. O sea, estas terminologías que utilizamos, por ejemplo, decir ut supra para hacer referencia en el texto a algo que ya sucedió, en realidad lo que queremos decir es eso, refiérase a lo que ya precedentemente dicho. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa cuestión, pero cuando vamos al plano de lo universal, la gente no necesariamente conoce estos latinazgos, ¿no? Entonces, si a nosotros nos toca dar una clase abierta a la comunidad en general, tomar un micrófono, hablar en una radio, y yo les diría que no refiramos, no hace una referencia, por ejemplo, a rechazo in limine, porque la gente desconoce de este tipo de latinazgos. Y eso no significa necesariamente, muchas veces he escuchado hablar, bueno, pero así afectamos el lenguaje y no se habla bien. No. Eso es sumamente incorrecto. No tener los recursos para no poder ir de un auditorio al otro es un defecto nuestro, no de los demás. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que si no hay otra manera de hacerle entender a la gente qué quiere decir rechazo in limine, el defecto lo tenemos nosotros, no aquel que desconoce. Porque nosotros no conocemos el lenguaje del médico, del pediatra, o no sé cómo está compuesto los elementos de un motor. Entonces, si el mecánico no se hace entender, el problema del mecánico, no mío, ¿no? Sobre todo si estamos dando un servicio, y los abogados
estamos dando un servicio fundamental, elemental, que es el servicio de justicia. Bueno, acá hay un error de redacción, es el conjunto de todos aquellos en quienes el orador quiere influir con su argumentación. Y aquí, bueno, no necesariamente influir, pero bueno, así lo propone Perelman, pero no necesariamente es influir, sino hacer llegar un mensaje de la forma más correcta. Y la forma más segura será la propuesta por este autor. Ya estamos adentrándonos. ¿Alguien quería hablar? No. Estábamos adentrándonos entonces en la argumentación jurídica que puede sistematizarse y dar un ejemplo concreto compuesto por elementos de la argumentación. O sea, ¿cómo vamos a proceder argumentativamente? ¿No? Un sistema, un modelo, que es el siguiente. ¿Bien? Este es un autor de lengua angloparlante, pero no hay ningún tipo de problema, pues muy sencillo. Aquí vemos en un extremo, que es el comienzo de todo un proceso argumentativo, la incorporación o la descripción de la cuestión fáctica de los hechos. En este caso lo han expresado en este esquema como data, pero podría ser facts, por ejemplo, o hechos. ¿Bien? La descripción. Concretamente, ¿cómo lo hacemos nosotros, los abogados? Bueno, en la demanda, ¿qué hacemos? Lo primero que describimos son los hechos. Bien, introducimos la cuestión fáctica. Bien. En ese sentido, no quisiera dejar de recuperar algunas cosas que se han hablado con Julio y lo que han comentado, y que quisiera que luego recuperemos también para la próxima clase. Son algunas preguntas, pero tengan en cuenta estas cuestiones de los hechos, la descripción de los hechos, la verdad. Bien, sigamos ahora por acá. Comenzamos el sistema de argumentación, el modelo de Stephen Toulmin a través de la incorporación de datos. Bien. El otro extremo dice claim, qualifier, refuter. Bien, claim, ¿qué es? La demanda. O sea, nosotros le elevamos un reclamo a un magistrado, por ejemplo, ¿no? Señor juez, quiero, luego de esta descripción de los hechos, llegar a conseguir puntualmente esto. Bien. Ahora, fíjense que abajo dice rebutals, ¿no? Y esto hace referencia a las refutaciones, que es la contracara de todos nuestros argumentos, que nosotros no emitimos de manera de monólogo, sino que del otro lado hay gente escuchando y en un proceso corresponde, si nosotros somos la actora, por ejemplo, a la parte demandada. Bien, entonces, sepamos que por cada argumentación que damos, bien, cada descripción de los hechos, habrá una parte, por ejemplo, del otro lado que dirá, yo los desconozco los hechos, o los hechos no han sido de esta manera, o el silencio, pero la cuestión es que en ese pasaje que hay, desde la incorporación de los datos hacia la demanda y las refutaciones que no vendrán de nuestra parte, pero sin embargo nosotros tenemos que conocer cuáles son las debilidades que van a llevar a una posible refutación de nuestras argumentaciones, de tal manera que al momento de volver nosotros a argumentar en función de esas refutaciones, podamos refutar la refutación. ¿Bien? Ese proceso que va desde el ingreso, la descripción de los hechos, a la demanda, propone Stephen Toulmin, que él utiliza elementos del lenguaje jurídico, una garantía, que es warrant en inglés, y que significa apoyarse. Apoyarse. Y es más, fíjense que de la garantía, por debajo, dice backing, que eso es puntualmente el respaldo a la garantía. Pero ¿qué quiere decir con esto? Describimos los hechos, hacemos un pedido fundado en una ley concreta. Entonces, esa es nuestra garantía, la ley. Para los abogados es la ley.
Y si no hay ley, habrá jurisprudencia, habrá doctrina a nuestro favor, usos y costumbres. Pero fíjense que además el respaldo es justamente eso. Nosotros en una descripción de una demanda no citamos nada más una norma concreta, sino que hacemos referencia a modo de respaldo, jurisprudencia a nuestro favor o relativa, tratados internacionales de Constitución Nacional, y hacemos barremos la pirámide de Kelsen prácticamente. ¿Bien? Pero todo eso responde a lo que vendría a ser el respaldo de nuestros argumentos, que se condicen obviamente en el término de un proceso con la ley. ¿Bien? Y cuando dice qualifier son elementos lingüísticos para potenciar nuestros argumentos, que no es lo mismo decir la persona sufrió una embestida de un automóvil que decir que un pobre cristiano que no podrá nunca más gozar de su vida a partir de este momento y ha perdido toda posibilidad de seguir adelante porque se le ha quitado toda la posibilidad de disfrutar de su vida. Bueno, ¿ven? O sea, estas cuestiones de retóricas, estas cuestiones de lenguaje, entonces empiezan a entrar a jugar a favor, en contra, pero son cuestiones de lenguaje que definitivamente se utilizan. Digo, no es lo mismo decir, llevé adelante una investigación que hice un proceso exhaustivo de búsqueda de toda la información necesaria para que, señor juez, usted entre en conocimiento de esta situación en concreto. ¿No? Todas estas cuestiones que potencian nuestros dichos. ¿Bien? Quiero avanzar rápidamente. Perdón. Voy a dar lugar a, sí, los chicos que integran el grupo de investigación junto a nosotros nos pueden dar ejemplos concretos de este modelo de Stephen Toulmin. ¿Bien? Por ejemplo, Hugo, ¿estás por allí? Hola Marco, ¿cómo estás? Bien. Ahí les subí a los chicos el texto de Baño de Ortiga, como para que tengan un modelo más o menos bien armadito sobre una práctica de castigo de pueblos originarios en Ecuador. Y cómo a través del esquema de Toulmin lo pueden ir desarrollando y tomarlo de formato. Está muy bien armado y bueno, también fui subiendo el resto de los textos a medida que ibas dando las pautas de trabajo. En el verano había armado uno sobre educación superior. Y lo voy a marcar más o menos en términos técnicos como para que puedan saber cuál es el dato, cuál es la pretensión. La pretensión, el ground que había puesto, era que en la Argentina la educación superior que ofrece es una educación pública, gratuita y de calidad. Y que como tal es un derecho humano esencial. La pretensión, que la educación pública es una herramienta de transformación social y que por consiguiente permite la movilidad social ascendente. La Warren, garantía que habíamos planteado, era el marco constitucional y que nos permite también el respaldo por parte del articulado de las distintas declaraciones internacionales. El artículo 75, inciso 19, nos habla de los principios de gratuidad y de equidad de la educación pública, y hace referencia específicamente a la importancia de la educación superior. Y el artículo 75, inciso 22, nos habilita a poder incorporar a nuestro bloque de constitucionalidad distintos tratados de carácter internacional. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre también respalda la necesidad de una educación pública inspirada en valores de libertad, moralidad y solidaridad, y sobre todo ascendente, es decir, al ser un derecho que se adquiere en forma gratuita, no poder ir hacia atrás, es decir, es un derecho que es progresivo, no podemos volver hacia atrás en la adquisición de derechos. Otro respaldo que también tiene este principio es el de la Declaración Universal, la Convención Americana,
que también hace referencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención del Niño. Esos son los marcos que nos brindan ese respaldo internacional y jurídico. También podemos sostener desde el marco de la pedagogía autores como Paulo Freire, que han sostenido que la educación es la verdadera praxis, es reflexión y acción del hombre, y por consiguiente es emancipadora, que la pedagogía crítica, él era uno de los precursores de la pedagogía crítica, él nos planteaba que la educación no puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica y política, sino que para tener una educación que brinda herramientas para una pedagogía liberadora, orientadora en la pedagogía crítica y en el pensamiento crítico, la educación debe ser pública y laica. Ese argumento de Freire nos sirve como respaldo doctrinario. También las distintas posturas que hemos recibido a través de la Convención Regional de Educación Superior, el CRES, del año 2018, al cumplirse los 100 años de la reforma universitaria, en su documento final nos planteaba que la educación superior es un bien público y un derecho humano universal y esencial propio de todos los ciudadanos, haciendo referencia nuevamente a que es un derecho progresivo. Cualificador moral, claramente que la educación pública posee valores esenciales y promueve el desarrollo de todos y de todas, sin importar su origen, e iguala y genera equidad, y esos son valores sociales propios de toda comunidad que desea crecer. La reserva, y acá tenemos que plantearnos cuáles pueden ser las críticas que nos pueden llegar a brindar desde las otras teorías, refuerza un modelo teórico de meritocracia, ¿no? Que la educación superior, en cierta forma, está reducida a un núcleo determinado de personas y que el resto de la sociedad tiene que sostener económicamente con sus impuestos o una mínima parte de la sociedad. Y si ese esfuerzo que hace cualquier persona que jamás tendría aspiraciones a una vida universitaria, es lógico y es coherente que pueda pagarle el estudio universitario a solamente al 1% de la sociedad. Otro punto que también siempre viene como crítica es si realmente es gratuita o no la educación, ya que también genera otros gastos que van de la mano de la fase administrativa, la faz docente, y si aquellos graduados no deberían generar una suerte de impuesto o de devolución de dinero en su futuro accionar como profesional. ¿Se justifica el gasto público en base a los resultados académicos? Ese también es otro punto que también se plantea como crítica. Si es realmente los resultados académicos en relación a ingreso y egreso son los proporcionales para poder seguir sosteniendo y pensar la educación como un derecho público. ¿Cuáles serían los contraargumentos? Que claramente desde que en la Argentina, a partir de la reforma universitaria de 1918, se ha logrado una educación laica, una educación mirando a la ciencia y no a los dogmas y a una educación conservadora que reproduce un pensamiento y no habilitaba a una innovación científica. Claramente la investigación va ido de la mano del crecimiento de las universidades y claramente la universidad se ha transformado en una suerte de desarrollador social que ha posibilitado el ascenso social ascendente dentro de la comunidad argentina. Muy bien, Hugo. Lo que vemos definitivamente es un trabajo excelente de despliegue de los elementos que componen el sistema de Stiftung-Turmin. Sobre todo quiero hacer especial hincapié en el trabajo de Hugo, que muy bien sí, busco el término exacto, ¿no? Pero lo que es las refutaciones las tiene bien presentes, a eso quería llegar, ¿no? Convergen, ahí está, convergen en el sistema, los mismos apoyos que él va encontrando, también va observando que pueden encontrarse debilidades y en ese andar va respondiendo el mismo sistema que se va enriqueciendo a pesar de que pueda definitivamente cualquier argumento encontrar el paradigma de sus contradicciones. Pero de hecho, cuando argumentamos sabemos que cualquier posición también se alimenta de su contrapuesto, ¿no? Así que está muy, muy bien
desarrollado. También estaba Lucía y alguien del grupo que quiera hacer algún tipo de aporte con respecto a Stephen Toulmin para todos los que estemos aquí conectados hoy. De no ser así, yo avanzo, cualquier cosa me interrumpen, pero la idea, a ver si puedo seguir compartiendo y ya para irnos también acercando a concluir, porque nos quisiera, ya es hora de comer, chicos, chicas, chicos. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Bueno, entiendo que se está viendo, está cargando. Bueno, esperen un poquito. Bien, bueno, Stephen Toulmin. No me carga bien el PDF, ¿no? Se ve todo en blanco, ¿no? Ahí va. Bueno, ahí va. Bien, este es el último autor que vamos a ver, ¿bien? Que es Robert Alexy. Hoy hablamos de el debate de principios que podría plantearse, por ejemplo, en esta cuestión de qué tendría que tener más preponderancia, los principios contenidos desde ya en las cuestiones propias de las cartas magnas y de las constituciones, o lo que viene a ser las disposiciones por necesidad de urgencia que tiene lugar en el contexto que vivimos de el coronavirus, por ejemplo. Entonces, las disposiciones relativas a ello. Bueno, justamente este debate tiene carácter de principio del derecho. Y siempre se habla de los principios por encima de las normas y pocas veces se habla del debate entre principios, ¿no? Y la ponderación de principios. ¿Pueden debatirse principios del derecho? Sí, definitivamente, para autores como Robert Alexy, que definitivamente están alineados de la escuela de Ronald Dworkin y por ende para él un naturalista de estas características, el principio y los principios, como ven en esta imagen, se pueden de alguna manera graduar, se pueden poner en consideración, se puede debatir entre la necesidad de ponderar. Hoy se hizo referencia también, por ejemplo, a la cuestión, hoy se hizo referencia a la cuestión de la ley con relación a la posibilidad de abortar, y en ese sentido, sin entrar en ningún tipo de discusión política, solamente decir que siempre están en juego, pero ahí se ve claramente principios que hacen alusión a la libertad de decidir, a la disposición del cuerpo, también al principio de la vida, ¿bien? Y tenemos argumentos de distintos bandos y no solamente, como decía Julio, observar la cuestión binaria, sino excedernos de ese plan e ir a una cuestión sistemática, ¿no? Empezar a entender en cuestiones filosóficas y que sirven mucho para el derecho, la posibilidad de una observancia de sistemas donde entran en una, y esto es fundamental para el abogado, para una misma cuestión, distintas visiones, ¿no? Y no solo pensar actor demandado, ¿no? O sea, empezar a superar esto y entender que lo multidisciplinario en realidad lo que viene a traer es, y volvemos al primero de los autores, la necesidad de atender a un sistema, a ver si llego a mostrarles a Fyodor Zizek, que lo que él nos introducía también, no solo con la tópica y demás cuestiones, sino que la necesidad de pensar el derecho como un sistema problemático. Y esto no debe ser entendido necesariamente de forma negativa, sino complejo, y la necesidad de dar múltiples soluciones a los distintos problemas que intenta resolver el derecho y puede generar el derecho, que esto fue mencionado por Julio correctamente. O sea, ¿qué pasa con la intención de resolver un problema en el ámbito del derecho que genere nuevas inconsistencias, ¿no? Que se pierdan derechos, por ejemplo, por la falta de responder a los plazos procesales y se pierde un derecho? Entonces, ¿qué pasa? Se genera una nueva inconsistencia, entonces un nuevo problema. Pero además pensar en términos problemáticos que el derecho sustancialmente intenta resolver problemas, ¿bien? Y no en ese sentido negativo que estamos acostumbrados a hablar. Bien.
Dado ya la hora preponderantemente, que nos acercamos a las 9 de la noche, y no quisiera robarles más tiempo, que mucho lo que hemos visto, y la intención es seguir con estos autores específicos en el próximo encuentro, quiero dejarles para que se lleven, para que lo procesen y para que tengamos una charla la próxima clase. Bien. A los chicos del grupo de investigación ya esto lo hemos charlado, así que lo lanzo hacia al Zoom para que lo tengamos en cuenta, como decía, evaluarlo y reflexionar al respecto. Hemos hablado muchas veces a lo largo de la carrera de verdad procesal. ¿Sí? Muchos de ustedes han escuchado hablar de esto, verdad procesal. Sin embargo, podríamos decir que no se trata necesariamente de la verdad, sino entendemos que hay una verdad dentro del proceso. ¿Bien? Una verdad dentro del proceso, que no es la verdad que está fuera del proceso. Por cuestiones relativas a principios de identidad y el del no contradictorio, no podría, para muchos autores, existir una verdad y una verdad procesal. Alguna de ellas, por ende, si no es verdad, debería ser su contrapuesto, que es mentira. Entonces, se puede hablar de una verdad procesal que, por ejemplo, es verdad dentro del proceso, pero no necesariamente por fuera de él. Entonces, ¿es verdad sustancialmente? Esta es una pregunta que les lanzo para contestarnos en la próxima clase. ¿Se puede hablar de una verdad procesal que sustancialmente no responde a los criterios de verdad? Entonces, pongámonos a pensar, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Y si la verdad es distinta a la verdad procesal, ¿estamos hablando en términos de verdad? Porque en un proceso lógico yo descartaría su carácter de verdad. ¿Bien? Y segunda cuestión para pensar, y muchas veces he escuchado esto a lo largo de la carrera, es una cita a Nietzsche, por lo menos se la atribuye a él. No hay hechos, sino interpretaciones. ¿Bien? ¿Dónde se encuentra la contradicción de esto? O por lo menos a mi entender. Bien, hoy hablamos del lenguaje y lamentablemente a mi entender hay muchos romanticismos literarios, recursos románticos, barrocos en el derecho, que nos llevan a incongruencias lógicas, lo cual es fatal en materia de derecho, porque no alcanzamos cuestiones que tienen que ver justamente con cuestiones más de carácter objetivo y que podrían hacer alusión a la verdad, ¿no? Bien, si yo digo no hay hechos, sino interpretaciones, ¿interpretaciones de qué? De los hechos. Entonces, ¿dónde está el error lógico? No hay hechos, sino interpretaciones. ¿De qué cosa? De los hechos. Entonces, ¿cómo? ¿Hay o no hay hechos? Está bien, estamos ante un autor filosófico como Nietzsche que hace un gran uso de recursos literarios para desarrollarse filosóficamente. Pero si nosotros lo traemos a colación en el mundo del derecho, tenemos que empezar a entender que aquí hay una incongruencia necesaria. No hay hechos, sino que hay interpretaciones. ¿Pero de qué? De los hechos. Entonces, hechos hubo. Entonces, vuelvo a la primera pregunta que yo les hacía. ¿Se puede hablar de una verdad procesal que no tenga necesariamente relación con la verdad por fuera del proceso? Entonces, no es verdad. Entonces, me pregunto, ¿no hay hechos? ¿Y se puede hablar de interpretaciones de los hechos? ¿O estos son pasajes que a veces traen los docentes, que lamentablemente, en mi caso, cuando me presentaron esta frase como una gran expresión, lamentablemente debo decir que por debajo de la frase habían puesto Nietzsche, escrito de la siguiente manera, N-I-C-H-E. Ese no es Nietzsche, ¿no? Por lo menos no es el que yo conozco. Pero bueno, no importa. Nos trajeron a colación, yo quiero que empecemos a entender
que estas expresiones, estos recursos, este romanticismo, este barroco del derecho nos trae necesariamente inconsistencias lógicas, que son errores muy graves dentro de un lenguaje del derecho que se entiende ajeno, y esa es la gravedad de esto, ajeno a las necesidades imperiosas en materia social y en materia sobre todo material. O sea, quiero que entendamos entre todos que es necesario romper las barreras que nos hemos construido por X cuestiones de formación o de efectos, porque definitivamente hay, por lo menos en una propuesta como la que tenemos hoy, y llevan adelante muchísimas propuestas la gente de unidad de graduados, que estoy muy, muy agradecido, estamos muy agradecidos por este espacio y por todas las propuestas que se pueden ver, que llevan adelante, que son eso, definitivamente trabajar con la materialidad, con las necesidades. Todos los cursos que llevan adelante, todos tienen que ver con eso, chicos, chicas, chicos, todos los que estamos acá, no chicos, en fin, todos los presentes, entendamos que todas las herramientas que la gente de unidad de graduados y otros recursos a los que ustedes pueden acudir son sustancialmente la posibilidad de entrar en contacto con lo material, con la necesidad de avanzar en la profesión y sobre todo de abrir las fronteras e incorporar nuevos conocimientos, como correctamente decía Sofía en el comienzo de este encuentro. Quedan estas preguntas pendientes para respondernos y debatirnos en el próximo encuentro de la semana que viene, junto con un desarrollo más acabado de los autores que hemos visto, y nuevamente extiendo agradecimientos a todos los presentes y a la gente de unidad de graduados especialmente. No los agobio más. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ambos expositores, obviamente, como dije al principio, por el tiempo, y también hay que rescatar esto de lo que buscaron, de todo el tiempo repensar e irnos con más interrogantes de los que llegamos, porque en definitiva lo valioso de las exposiciones cuando suceden esas cosas, en realidad es lo que nosotros también desde nuestro lado propiciamos, y es lo que nos gusta, que los que hayan participado de un taller, sea un encuentro solo, sean 2 encuentros, como va a ser este caso, al cierre de cada encuentro se vayan, digamos, con más interrogatorios y con más preguntas de las que vinieron, porque en definitiva, si nos vamos de un taller sin ninguna pregunta y creemos que tenemos todo resuelto, por ahí estamos cerrándolo. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a los expositores, muchas gracias a todos los que están presentes. Recuerden que van a poder ver y volver a ver esta clase, porque va a estar subida al canal de YouTube, calculo que entre hoy a la noche, y si no, a más tardar, mañana a la mañana. Y en el chat, sí, les fui dejando la planilla para que tengan posteriormente el certificado de asistencia, así que espero que la hayan completado. Cualquier cosa, si no, se comunican al mail de unidad de graduados, que es graduadosderecho@gmail.com, y bueno, vamos a estar respondiéndoles todas las dudas y consultas. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una buena semana, unas buenas noches, y nos vemos el miércoles de la semana que viene a las 19 horas. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.